see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul. Dice la Biblia que todos los profetas y la ley del pacto profetizaron hasta Juan el Bautista. Note aquí que hubo un cierre y una pausa. Y Jesús de Nazaret le dijo a sus discípulos algo que nadie sabía hasta entonces: que el espíritu y el poder de un profeta de Dios, hasta los días de Juan, se podía transferir a otro profeta con tal de cumplir las profecías mesiánicas de Jesús. Elías Tisbita había sido un profeta de Dios que nació para ministrar ante el reinado de reyes. Así lo cuenta la Biblia. Por eso su ministerio aparece en el libro de los Reyes, más de 800 años antes de que naciera Jesucristo. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. Este mensaje es para declarar que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, y que en nuestros días el espíritu y el poder de Elías se habría de manifestar entre nosotros, y lo está haciendo otra vez. Jesús le dijo a sus discípulos, eso si lo quieren leer, se encuentra en Mateo capítulo 11. Este Juan que ustedes están viendo y escuchando, ha venido a ministrar en el espíritu y el poder de Elías Tisbitas. Si lo pueden creer, así Jesús les dijo a ellos, porque Juan el Bautista prácticamente nació para eso. Y para los judíos y la casa de Israel, oiga bien, Elías es lo más importante después de Moisés. Sin el regreso de Elías a esta tierra, no sería posible el establecimiento del reino mesiánico de Israel. Esto es algo extraordinario, mis amados, porque Dios está trayendo la profecía del antiguo pacto, la está haciendo una realidad para nuestros días, y nos está diciendo, si Elías Tisbita no regresa otra vez a esta tierra, el reino mesiánico de Israel no podrá ser restaurado. Alabado sea el nombre de Dios. Estamos en el reloj profético de Dios. Las cosas que están pasando hoy no están pasando por casualidad. Están pasando porque sigue una hebra de hilo entretejida en los designios del Creador del universo. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, porque todo lo que está pasando nos muestra a nosotros, claramente nos demuestra que Dios está en control. Alabado sea su nombre para siempre. Esto lo tienen muy claro hoy los judíos en Israel. Dice la Biblia que Jesús vino a lo suyo, vino a los judíos para establecer su reino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque no le creyeron que él era el rey verdadero. Y entonces comenzaron a preguntar, comenzaron a buscar por Elías.
porque Elías tendría que venir antes del reino. Y esto lo tenían claro ellos, porque lo recibieron por boca de Moisés y por los escritos que Moisés dejó. Pero también Jesucristo lo trajo a relucir. Lo que pasa es que ellos no entendieron que proféticamente el Mesías iba a venir a la casa de Israel y que la casa de Israel no iban a creer en él. Por lo tanto, Jesús les dejó saber, Juan el Bautista que ustedes están escuchando, que predica en el desierto, es una voz que clama en el desierto, y él ha venido en el espíritu y en el poder de Elías. Ahí está. Si lo quieren creer, crean que ese es Elías, porque él está preparando el camino para el Hijo de Dios, para Jesús de Nazaret. Dios lo tenía todo bien planeado. Entonces, en esta tarde vamos a ver brevemente cómo esto se aplica hoy a nosotros, 2000 años después, porque las cosas, las señales, las plagas, las pandemias, las guerras, los huracanes, los tornados, las inundaciones, las sequías, las enfermedades, el hambre, todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Y dice el Señor que ni un punto, ni una coma habrá de pasar sin que se cumpla. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes a lo que está pasando, porque ciertamente estos días apuntan a los días de Elías, porque el espíritu de Elías y el poder de Elías se ha manifestado sobre la tierra a través de la iglesia de Jesucristo para preparar el camino, porque Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, ha de regresar a esta tierra muy pronto y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Dice la palabra que temblará la tierra como borracho, que vacilará como una choza, porque pesa sobre ella el pecado de la humanidad. Pero vamos a ver algo más en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado aquí en la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. Qué hermosa tarde, qué hermoso tiempo Dios nos está dando para que su palabra fluya libremente hasta un corazón que es como una tierra, un terreno fértil, que la recibe como un niño, la cree y Dios la hará crecer, porque ciertamente Dios da el crecimiento. ¿Cuántos le alaban? Dale un aplauso al Señor en esta tarde hermosa que Dios nos ha dado, porque antes estaban allá en la calle y hoy ya estamos dentro del estacionamiento. Bendito sea el nombre de Dios, porque todo va conforme al plan que Dios ha establecido. Y el que escucha esta palabra, el que la reciba, ciertamente no quedará sin ser bendecido, sin ser bendecida. Espera un milagro de Dios en esta tarde. Cree en el Señor Jesucristo. Dile que te llene, que te bautice con Espíritu Santo y fuego, y vas a ver la gloria de Dios. Elías tiene que venir, mis amados. Los judíos, la casa de Israel, lo sabían entonces y lo saben hoy, pero ellos todavía están esperando al Mesías, que ya vino, pero que vendrá otra vez. Es el mismo, no es otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez: este es Elías, hablando de Juan, si lo quieren recibir. Pero se burlaron de él. Hoy, mis amados, la gente no quiere creer que Dios ha permitido esta plaga mundial, porque es parte del cumplimiento de las profecías mesiánicas de Dios. Esto es lo que necesitamos entender, que lo que ocurrió con Elías Tisbita, él ministró en tiempos de reyes, pero fue un ministerio de confrontación, de reto a los reyes de la tierra. Y asimismo Dios ha tenido que obrar a través de toda la historia. Profecías, le pudiéramos decir, paralelas en la historia bíblica, en la historia desde que Dios trajo su ley en el monte Sinaí.
son profecías como si usted mirara los rieles del tren, que uno va al lado del otro, van paralelos. Son profecías paralelas que se cumplieron en el tiempo de Elías Tisbita, pero se cumplieron también en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo en que vino el Mesías de Israel, el Mesías prometido. Vino y nació de mujer en esta tierra, vino como hombre, se le llamó el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, pero eso no terminó ahí, y son profecías paralelas. Falta que Jesús de Nazaret va a regresar entonces a esta tierra para establecer su reino, lo que conocemos como el primer reino. Por lo tanto, Elías tiene que volver otra vez. ¿Y cómo estamos entendiendo esto? Porque Dios envía el espíritu y el poder del profeta, y Jesús le dijo que hasta los días de Juan el Bautista, hasta ahí trabajó la ley y los profetas, hasta ese punto. De ahí para acá Dios estaba haciendo otra cosa por medio directamente del espíritu y el poder de Elías, que es el Espíritu Santo de Dios, sobre todos los creyentes, sobre la iglesia de Jesucristo, para que nosotros como iglesia y pueblo de Dios preparésemos el camino al Señor. Pero Dios no se olvida de las promesas que Él le dio a Abraham, de las promesas que Él le dio a Moisés, de las promesas que Él le dio a su pueblo que Él llamó en el desierto. Por lo tanto, Dios también tiene preparado dos personajes extraordinarios que obrarán sobrenaturalmente muy pronto en la tierra, y ellos también vendrán en el espíritu y el poder de Elías Tisbita. Alabado sea el nombre de Dios. La gente entonces no quiere creer que Dios ha permitido lo que está ocurriendo. Esta plaga mundial que es una plaga más, y una más de las que van a venir, pero son parte del cumplimiento de las profecías mesiánicas de Dios. Y note que dije otra vez, mis amados, profecías mesiánicas tienen que ver con el Mesías, con el ungido, con el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús cuando estaba hablándole a los fariseos y a los escribas. Y Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a libertar a los cautivos, Él vino para que el pueblo conociera a Dios personalmente, no a través de una religión, no a través de un ídolo, no a través de enseñanzas que eran como palabras que se lleva el viento, sino por el Espíritu Santo de Dios. Dios dijo: este Espíritu estará en ti y te hará saber que tú eres mi hijo, que tú eres mi hija. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la misma palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio, atestigua a nosotros de que somos, de que tú eres una hija de Dios, de que tú eres un hijo de Dios. Si le has creído, si le has dicho como un niño y le has dicho: ven a mí, Señor amado, lléname de esos ríos de agua viva. Yo quiero que esos ríos estén dentro de mí y que salten para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el espíritu y el poder de Elías, que está sobre la casa de Dios para anunciar que el rey viene. Pero al igual que Elías Tisbita, terminará en confrontación. Quiero que recuerden esta palabra que en este mensaje, porque lo que estamos viendo hoy es un mensaje que les está recordando por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, que no son tiempos buenos, que son tiempos difíciles como ya están profetizados, pero son tiempos de confrontación, no para el pueblo de Dios, no para la iglesia, sino tiempos de confrontación contra las naciones de la tierra que tienen reyes, que tienen gobernantes y líderes que le están diciendo al pueblo de Dios cómo hacer las cosas. De ahora en adelante lo que vamos a ver es un tiempo de confrontación por el Espíritu de Dios, y no es por obra de hombres, sino que lo que Dios va a hacer será obvio, será claro, y no habrá la menor duda que Dios está obrando y que Él está en el asunto. Alabado sea su nombre. Entonces, Elías y también Juan el Bautista, su desenlace también, él terminó en la cárcel, como dice la historia, y fue ejecutado por sus palabras de profetas. Y nos damos cuenta que el espíritu y el poder de Elías
es, amados, para confrontación. Esto que estamos viendo, Elías estuvo en confrontación con Acab, con su esposa, que era una mujer perversa. Elías estuvo en confrontación con muchos enemigos que lo querían matar. Y nos damos cuenta entonces que Elías vino para ministrarle a los reyes, para decirle que venía un reino venidero, que si Israel iba a tener un rey sobre su casa, tenía que ser un rey con temor de Dios, tenía que ser un rey que temiera a Dios y que le sirviera de todo corazón y no estuviera sirviendo a los ídolos como estaban haciendo esos reyes en los tiempos de Elías Tisbita. Por eso todo lo que Elías hizo fue algo que tuvo que ver con una confrontación profética, donde Dios estaba tratando con esos reyes, porque ellos tenían que ser personas que conocían a Dios, y no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque no le creyeron, y Dios entonces levantó el espíritu de Elías con grande poder, con grande unción, para que ellos vieran la mano de Dios. Y usted sabe la historia, no tenemos que ir ahí otra vez, pero usted sabe que Elías fue aquel hombre que oró para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y medio en esa región que Dios la decretó como una sequía por causa del pecado de los reyes de Israel. Entonces, amados, Juan el Bautista también terminó en la cárcel y fue ejecutado por sus palabras de profeta. Y nos damos cuenta entonces que esto es un espíritu de confrontación, oiga, contra los reyes de la tierra, porque sus palabras preparan el camino para el Rey de los cielos, aleluya. Y eso es lo que estamos viendo y lo que ha estado pasando, que las palabras que se dicen en el poder y en el espíritu de Elías son palabras que preparan el camino para el único Rey verdadero, para el Rey que viene del cielo, para Jesús de Nazaret, para el prometido, para el ungido. Bendito sea su nombre, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso es, amado, que este mensaje y el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Elías no tenía cupo en el corazón de los gobernantes y de los reyes, porque Elías, porque Juan el Bautista, porque hoy la iglesia está hablando de un rey verdadero que viene otra vez para reinar y gobernar en esta tierra, y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque nosotros estamos preparando el camino para el Rey que viene de los cielos. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando Jesús, dice la Biblia, le anunció su muerte a los discípulos, la muerte de él les habló claramente en un momento dado, pero ellos tampoco le querían creer. Entonces Jesús se los llevó a un monte muy alto, dice la palabra de Dios. Y en ese monte se le apareció el espíritu de Elías en forma corporal, en forma de hombre. Dice la palabra, se le apareció Elías y Moisés, se le aparecieron juntamente con Jesús y los discípulos que estaban ahí con Cristo. Entonces, amados, esto fue algo sobrenatural que la Biblia nos deja saber esta historia. Piense usted, Elías y Moisés se aparecieron en esta tierra visiblemente en ese monte donde Jesús subió a unos de sus discípulos, y allí pudieron ver a Elías Tisbitas y vieron a Moisés también. Por eso es que Dios dice que Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados, esto es importante, porque Jesús se tomó el tiempo para dejarles saber a ellos y que quedara escrito que si Elías viene otra vez, así como que todos los que han muerto en él también regresarán a esta tierra, como lo dijo sobre Moisés también. Entonces, amados, Dios da profecías múltiples. ¿Por qué múltiples? Porque estos eventos también son para nosotros hoy, que anuncian o anunciarán la manifestación del reino venidero. Podemos decir que anuncian y anunciarán hasta que Él venga. Son profecías mesiánicas y estamos a punto de su cumplimiento final. Y la razón es que Elías tiene entonces, como podemos ver, que regresar a esta tierra.
antes que el primer reino de Cristo se manifieste físicamente otra vez. Y ya sabemos que el primer reino es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Las profecías no se equivocan. Se acerca entonces, mis amados, la última confrontación de reyes sobre las naciones de la tierra. Y a nosotros nos toca preparar el camino para lo que viene. Dios está levantando un pueblo que entienda estas cosas, que entienda lo que está ocurriendo, que nada está ocurriendo por casualidad, ni tampoco es algo que el adelantamiento de la tecnología y de la ciencia lo pueden remediar necesariamente. Hay cosas que Dios está haciendo que ellos pueden arreglar algo por un lado, pero por otro lado se les daña. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo contra el hombre, no lo están haciendo contra el razonamiento humano. Están reparando cosas y haciendo cosas y están yendo en contra del Dios, el creador del universo. Bendito sea Dios. Las profecías de Dios se van a cumplir. Aunque el hombre trate de arreglar algo, Dios va a hacer que se cumplan sus profecías, como ocurrió en los días de la Torre de Babel. El hombre y la ciencia y la tecnología pensaron que podían hacer algo, mas sin embargo Dios descendió a la tierra y estorbó los planes que ellos estaban haciendo. Así, amados, está pasando en nuestro tiempo, porque la humanidad ha puesto su confianza en la ciencia, en la tecnología y en el razonamiento humano, y ha descuidado las profecías, la palabra de Dios que no cae en tierra, la palabra de Dios que se cumple. Es necesario que el pueblo se vuelva a la palabra de Dios y entienda lo que está ocurriendo. Ciertamente están ocurriendo cosas terribles y tragedias enormes, pero nosotros sabemos que estamos confiados y confiamos en Él. Dios velará por nosotros y Dios nos dará siempre una... Como Él los sacó de Egipto en aquel entonces, en medio de las plagas, así Dios está con nosotros en el día de hoy. Pero necesitamos ser sabios, entendidos y obedientes a la palabra de Dios, porque Dios también ha levantado personas en el gobierno que son personas temerosas de Dios, que ellos también están escuchando lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo. Por eso nosotros en este día podemos libremente todavía estar en este lugar y anunciar la palabra profética de Dios. Entonces, amados, todas estas cosas han venido como confrontación de reyes sobre las naciones de la tierra, y a nosotros nos toca preparar el camino para lo que viene. Son las pandemias, amados, es un aviso que el fin se acerca. Y en el último libro escrito por los profetas, el libro del profeta Malaquías, mire usted, termina precisamente con el regreso de Elías y lo menciona por nombre. Si usted va al libro de Malaquías, al final usted se va a dar cuenta que Dios menciona a Elías por nombre y dice que Elías tiene que regresar. Pero eso fue antes de que Jesucristo naciera. Estamos entendiendo. Entonces viene Jesús y viene Juan el Bautista. Y entonces Jesús les dijo, este es el Elías que ustedes están esperando. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes. Jesucristo iba a traer ese ministerio del reino mesiánico de Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Jesús les recordó, todo está como dice la escritura, nada ha cambiado. Entonces Jesús se va al reino del Padre por 2000 años, ¿ves? Y ya no está en la tierra, pero dejó al Espíritu Santo, dejó al Espíritu de Dios, dejó al Espíritu de Elías y el poder de Elías en nosotros por medio del Espíritu Santo para anunciar el retorno de Cristo a esta tierra. De la misma manera que Malaquías, también hay un último libro en la Biblia que se llama el libro de Apocalipsis, y ahí también Dios nos está hablando como lo hizo con Malaquías, y Jesús nos está hablando como lo hizo hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque todo se cumple, mis amados, al pie de la letra. Entonces, ahora nos damos cuenta que esto es importante cuando se menciona otra vez el nombre de Elías.
no en la escritura, en el libro de Malaquías. Dios levantó a Juan en el desierto, en el espíritu y en el poder de Elías Tisbita, porque el verdadero rey venía corporalmente a preparar la mesa e incluso el lugar donde Elías se sentaría. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo vino a preparar la mesa y en esa mesa había un lugar ya para Elías. Y ahí estaba Juan el Bautista. Todo estaba siendo como esas profecías paralelas que estamos hablando, que se cumplieron en los días de Elías, que se cumplieron en los días de Juan el Bautista, pero que se van a cumplir otra vez muy pronto, porque el mismo Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, ha de regresar a esta tierra para reinar por 1000 años. Alabado sea su nombre. Él es el verdadero rey que vendrá corporalmente y otra vez preparará la mesa, tal y como lo dice la escritura. Así lo hizo Jesús y les dijo que estaban ciegos y que estaban sordos, porque no podían creer. Es terrible, amados, como la gente teniendo la oportunidad para creer que Dios está en el asunto, para tener la oportunidad de darle lugar a Dios en sus corazones y decirle: Dios, háblame, Señor, muéstrame, Señor, qué es lo que está pasando. Mucha gente no quieren creer, no lo hacen, piensan que la vida es un comienzo cuando uno nace y es un final cuando uno se muere. Qué equivocados están, porque en realidad todo lo que Dios ha hecho es eterno, amados. Cuando las personas mueren, no se termina todo ahí. Cuando las personas mueren, en cierta manera, es un nuevo comienzo, pero es una espera hasta que Dios abra los libros otra vez, hasta que Dios traiga la resurrección de entre los muertos. Así como levantó a Elías Tisbita, así como levantó a Moisés y pudieron verlo con Jesús en lo que llaman el monte de la transfiguración allá en Israel, de la misma manera Jesús resucitará primero a los que creyeron en Él, a los que murieron en Él. Jesús ha garantizado que Él nos va a resucitar, pero tenemos que creerle a Él como un niño. Tenemos nosotros que entender lo que Dios nos está diciendo, y de la única manera que lo podemos entender es por medio del Espíritu de Dios, y ese es el mismo Espíritu que estaba en Elías Tisbita. Eso es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo. Y todo tiene sentido delante de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol, como decía el profeta Salomón. Amados, la escritura no se equivoca. Toda esa palabra Dios la dio con un propósito y todo ha de cumplirse. Pero, amados, lo más grande es que el rey regresa a esta tierra en estos tiempos. Eso es lo más grande, es el mensaje que nosotros tenemos en el día de hoy, que es el mensaje más significativo, más poderoso. Es el mensaje que puede penetrar en el corazón de una persona y traerle paz verdadera, sabiendo que Jesús de Nazaret viene literalmente a esta tierra y nos está dando la oportunidad para que creamos su palabra, para que su Espíritu Santo pueda venir a nosotros y estar en nosotros y guiarnos en este tiempo que nos toca, en lo que Él regresa, porque ciertamente estos tiempos son tiempos difíciles, pero también nos damos cuenta que la historia se repite. La mayoría del pueblo de Dios hoy tiene dificultad para creer que algo así está a punto de suceder. Humanamente hablando, podemos hablar de esta forma, pero si no se ven cosas extraordinarias que le llaman la atención a la persona, al ser humano, posiblemente el ser humano se olvida. Ya pasaron unas horas y ya se olvidó de lo que se les dijo. Pero cuando ellos ven cosas extraordinarias que están ocurriendo, entonces se detienen por un momento y le dan oído, ¿no? Le dan un oído para escuchar tal vez lo que Dios le quiera decir en ese momento. Y Dios tiene misericordia con ellos, pero estamos en un tiempo, también dice la palabra, que es que no quieren creer simplemente porque no ha llegado ese momento crucial, ese momento de crisis, amado. Y he aquí el lugar de las pandemias, he aquí el lugar de los terremotos, he aquí el lugar de los fuegos, de las sequías, de los huracanes, de los tornados, de las plagas, del hambre, de la pestilencia, de todas esas cosas. Porque Dios las permite con tal de que la gente
gente tal vez se vuelva a Dios. Y Dios en su misericordia, Dios les sana, Dios les prospera, Dios está con ellos. Pero tenemos que volvernos a Dios. Amados, la culpa de las cosas como están hoy es porque el príncipe de este mundo, él es el que controla los gobiernos de la tierra. En realidad, indirectamente, Él lo sigue haciendo desde el lugar en que esos espíritus se encuentran, amados. ¿Por qué? La palabra dice que Él es el príncipe de este mundo. Entonces no pueden estar sirviendo los dos al mismo tiempo en el mismo lugar. Una persona tiene que decidirse entonces, o por Dios o por el mundo. Y tristemente, la mayoría de las personas, porque es lo más fácil para creer, están con el mundo. Y el mundo entonces tiene la ciencia y tiene los medios y tiene las curas y tiene las vacunas y tiene todas esas cosas que ayudan a la humanidad. Pero Dios es más grande que todo eso. Pero es más fácil creerle al mundo que creerle a Dios. Porque al mundo lo pueden ver y lo pueden manipular, pero a Dios no lo pueden ver. Y a Dios ciertamente no lo pueden manipular. Lo que el hombre siembre, ciertamente eso cosechará. Entonces, amados, en cierta manera, lo que está ocurriendo hoy es algo que ya ocurrió antes. Podemos decir que la historia se vuelve a repetir. El espíritu y el poder de Elías está en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia ungida, si es que tiene la unción del rey. Estamos entendiendo, por eso es que era tan importante la unción para los reyes. Por eso es que la iglesia de Jesucristo tuvo que ser ungida. Tenemos que ser ungidos. De aquí, amados, lo que hemos hablado anteriormente sobre las lámparas. Cuando Jesús de Nazaret nos compara con lámparas, que no dice que deben de tener aceite, sino que tienen que tener aceite. ¿Cuál aceite es ese, amados? Es el aceite de la unción. Bendito sea el nombre del Señor. Es el cuerpo de Elías que se va, amados. Cuando Jesús habla de las lámparas con aceite, cuando Jesús habla de que se cerró la puerta y ya no pudieron entrar, es porque hay un pueblo que tiene la unción de Elías. Hay un pueblo que tiene la unción del Espíritu Santo, que tiene la unción de Dios, que tiene el Espíritu de Dios en sus lámparas, aceite en sus lámparas. Ese es el pueblo que en el grito de la medianoche, como dice la Escritura, en ese clamor de la medianoche, porque ciertamente Jesús viene de esa manera, bendito sea su nombre, ellos estaban preparados, estaremos preparados con lámpara y aceite. Ese es el pueblo que se va conforme a la palabra de Dios. Los demás se quedarán aquí para la confrontación final. Estamos viendo, amados, que la confrontación sigue y la confrontación se quedará. Y el pueblo de Dios se va. Nos vamos con el Señor. Usted recordará la historia, lo que le pasó a Elías Tisbita. A Elías se lo llevó Dios hacia las nubes. Estamos entendiendo. Eso es lo que ocurrió con Elías. Es tipo de lo que nos va a pasar a nosotros, porque el espíritu y el poder de Elías está en la iglesia, está en nosotros. Así como Elías fue levantado hacia las nubes, así el Señor va a levantar a su pueblo, a su iglesia, hacia las nubes. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban? Dele un aplauso fuerte ahí dentro del automóvil al Señor en esta hora, porque ciertamente Cristo vive y Cristo no nos ha dejado huérfanos. Nos ha enviado al Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en esta hora de prueba que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Así que, amados, lo que le pasó a Elías, que fue levantado, así también nosotros seremos levantados.